Pude grabar sin tener que cerrar. Bien. Sí, lo estoy grabando. Siempre grabo, Maxi. Siempre, siempre. Bien, ¿todo el mundo ve mi pantalla? Bien. Sí, ¿alguien le puede pasar mi canal de YouTube a Maxi en el chat? Así no lo busco. Me tenés que buscar por YouTube. Ahí Leandro te lo pasa. Bien, ahí estoy en una hoja en blanco. Ven la hoja en blanco, ¿no? Primero que nada, la fórmula de la vaquita. La fórmula de la vaquita recién la vamos a ver, esperen, después de sustitución, cuando veamos integración por partes. Así que hoy la vaquita no, se las debo. Pero si la quieren ir recordando, es un día vi una vaca vestida de uniforme. Ya se las voy a nombrar muchas veces. ¿Sí? Bueno, hoy empezamos con integración, integrales, pero no podemos ir directo a los métodos. ¿Sí? Ustedes van a ver dos métodos. Las integrales uno las asocia siempre como que están muy relacionadas con áreas, ¿sí? Están muy relacionadas con áreas. Y estoy segura que ustedes saben las fórmulas de áreas conocidas. Por ejemplo, el área de un rectángulo. Supongamos que este lado mide B, 2, 3, 5, un medio, y este mide H. Bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién se la acuerda? Esto lo tienen que saber. Esto de hace 500 años. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? De ¿Qué hoy en día quiso decir base por altura? Muy bien. ¿Sí? Y también, no pasa nada, el área de un triángulo, donde esta es la base del triángulo, esta es la altura, ¿cuál es? Base por altura, sobre 2, como dice Joab. Perfecto. La cosa es, por ejemplo, si queremos el área, pues ya les dije, integrales muy relacionadas con áreas, de, por ejemplo, esta región que les voy a marcar ahora con negrito. Fíjense que acá hice el dibujo de una curva, ¿sí? Y les marqué, les sombreé la parte que está por arriba del eje X y entre este punto y este punto, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo es el área de eso que marqué? Porque el rectángulo todo bien, triángulo todo bien. ¿Y de esa? ¿Alguien se anima a decir algo? CFDB dividido 2. Algo así. Haría pi por radio al cuadrado. Eso sí puede ser una circunferencia. Esto no, la F no sabemos cuál es. Si son cosas conocidas, sí. Como una circunferencia en la mitad, puede ser. Pero yo no quise hacer eso, ¿eh? Yo quise hacer una función cualquiera. Lo tenía que haber hecho más difícil. ¿Sí? La idea de integrar es poder encontrar estas áreas. Parece un rectángulo. ¿Dónde está? Se tiene acá un puntito. Pero lo que dice parece un rectángulo, ay, no alcancé a leer quién puso esto, está muy bueno, porque la manera que ustedes van a empezar a integrar va a ser aproximando mediante rectángulos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver primero lo que se llama integral definida. También van a ver las otras, las indefinidas. La integral definida se dice definida porque está entre un valor y otro valor. Por ejemplo, en mi dibujo, fíjate que empieza entre este valor, que lo voy a llamar A propósito, y este valor que lo voy a llamar B. Es un número, ¿sí? Pero está definida entre algo y algo, ¿sí? El origen de la integral definida es
encontrar la respuesta a una pregunta, la respuesta a este problema. El siguiente problema. Una persona muy conocida en matemáticas se preguntó esto: ¿cómo hacemos para hallar el área de una región como la que yo dibujé? Digo plana porque estamos en el plano, ¿eh? En R2 tenemos eje X y eje Y. Limitada por la gráfica de una función como la de esta f, la gráfica de una f de x, esa función, ojo, en principio tiene que ser positiva, que sea positiva, que esté por arriba del eje X, ¿sí? Y continua, también por ahora, porque en un rato vamos a hablar, bueno, capaz que el jueves, de funciones cuando no son negativas, o cuando son negativas, o sea, toma valores por abajo del eje, y hoy vamos a ver qué pasa si son discontinuas en finitos puntos. Como es el de arriba, el eje X y las rectas X y X y ¿qué es lo que yo marqué, no? Porque yo puedo pensar en esto y esta recta vertical es la X igual a B, ¿sí? Entonces, queremos como una solución a esto, porque cuando es rectángulo todo bien, cuando es triángulo todo bien, cuando es redondito todo bien, pero ¿qué pasa si tenemos una función así? Calculamos el área. Y esto respondió Riemann, creo que Ignacio recién lo nombró, porque fue, digamos, el creador del concepto de integral. Porque, ¿qué hizo Riemann? Supongamos, vamos a hacer un dibujito, que tenemos una función positiva y continua, arriba del eje y continua, por ejemplo, esta es la función f de x, ¿sí? Positiva, continua, entre x igual a a, o sea, es la recta de x igual a y x igual a b. Queremos encontrar esto, queremos encontrar esta área, ¿sí? La notación para decir, bueno, ¿cuánto es esto? Esto rayado, es así, es como una S estirada, ¿sí? Ahora le digo por qué es una S, porque es de suma. Se pone abajo el valor donde uno empieza a integrar, en este caso en el dibujo es A, arriba del simbolito este, de la S estirada, va hasta donde quiero integrar, en este caso B, ¿sí? Se pone la función a la que yo quiero integrar, y ahora ojo con lo que voy a poner acá. Acá voy a poner diferencial x de x, ¿sí? ¿Qué significa esto? Algunos nombres. Esta es la notación para decir área bajo la curva, el área esa que dibujé. Lo que está adentro de la integral, la función f, se llama integrando, ¿sí? Y este de x, acá no hay un por ni nada por el estilo, es notación. Esto, lo que dice, representa la variable con la que yo quiero integrar, con la que voy a integrar. ¿Por qué pasa? En Mate 2 no vamos a tener problemas, porque siempre trabajamos en una sola variable, ¿sí? O sea, en una sola variable independiente. O sea, la variable independiente, por estos dibujos, es x. Entonces siempre voy a integrar con respecto a x. Pero también existe integrar con respecto a y, a z. Por ejemplo, en R3
podemos integrar con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z, todo dependiendo de cómo se llamen las variables, ¿sí? Pero bueno, ahora, por más de que nosotros estemos en una sola variable, hay que poner la variable con la que tenemos que integrar, ¿sí? En este caso es X. Entonces, ¿cómo hacemos? Riemann lo que dijo es, bueno, el C, la integral exacta, o sea, no sé cuánto vale eso que yo rayé, pero a Riemann se le ocurrió hacer una partición, que es lo que nombraba Ignacio. Es decir, entre A y B se le ocurrió particionar, ¿sí? De igual manera, aunque mi dibujo no haya quedado. Entonces dijo, bueno, lo que puedo hacer es pensar en los rectángulos. Ven, acá es la función, agarro este punto y pienso en los rectángulos. Agarro este punto que pertenece a la función y pienso en el rectángulo. Agarro este punto en el rectángulo, agarro este punto en el rectángulo. ¿Sí? ¿Para qué hizo esto? Porque yo y ustedes y todos sabemos la fórmula del área del rectángulo, ¿no? O sea, si pensamos en este rectángulo, que lo llamo A1, puedo calcular el área, que es base por altura, para este rectángulo también, para este también, para este, para este. Este me queda particionado en 7. Hoy también. Entonces lo que dijo, bueno, Riemann fue a la integral, o sea, al área bajo la curva entre A y B de f de x diferencial x, la puedo pensar, la puedo aproximar, ¿sí? Mediante rectangulitos. Perdón, área de rectangulitos. Esto va a ser parecido a el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2, y así sumo todas las áreas de los rectángulos que hice. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No me va a dar exactamente el área que quiero. Me va a quedar un área parecida un poquitito más grande. ¿Por qué digo más grande? Porque acá sobran cositas, ¿no? Este pedacito me sobra, este pedacito me sobra. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo aproximo con rectangulitos? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? ¿Qué se dio cuenta Riemann? Se dio cuenta de que en vez de son no rectángulos, estos que están acá sí son no son triángulos exactos, porque este lado, este también, y está como más cóncavo, ¿sí? Pero esos casi triangulitos sobran en el área. Pero lo que se dio cuenta él también es que si la partición era más chiquitita, de todo se dio cuenta. Si todo lo que es cálculo integral lo hizo Riemann, ¿eh? Si él particionaba en rectángulos más chiquititos, iba a ser una mejor aproximación, ¿no? Porque ves que te queda como el triángulo más chiquitito, perdón, rectángulo más chiquitito, ¿sí? Y si lo hacía más, la base más chiquitita, ¿sí? También más aproximado va a ser, ¿sí? Eso lo ven como los rectángulos cada vez más finitos son cada vez más parecidos al área rayada negra. ¿Todo lo ven? Esta es la primera manera que vamos a integrar, aproximando. Después ustedes, después no, el jueves, van a hacerlo exacto, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera hay que empezar a estudiar integrales. Acá aparece la definición, pero que no puedo bajar ahí, porque pensando, bueno, en particionar como habíamos particionado, ¿no? Vamos a ver una expresión para esto, ¿sí? Por ejemplo, el área 1, el área del rectángulo más largo, digamos. Como es un rectángulo, es base por altura.
¿sí? Entonces, ¿cómo particiono? Uno suele decir que las particiones son todas iguales, ¿eh? Separo, separo, separo. Los pedacitos estos se llaman delta X. Se llaman delta X esos pedacitos solo porque son cada vez más chiquititos, ¿sí? Esa sería la base del rectángulo. Entonces el área va a ser la base por la altura. Entonces, yo les pregunto, la altura de este rectángulo A1, la base es delta X, todos de acuerdo, ¿no? La altura, ¿a qué es igual? ¿Qué fórmula tiene o qué estructura tiene la altura del rectángulo este? La base delta X, la altura. F de X, sí, muy bien. Bueno, en este caso se llama A, ¿no? Entonces, esta altura, como este valor está sobre F, es F A, ¿sí? ¿Por qué dijo F de XY, Ignacio? Porque me corro, este lo llamo X2, entonces este es F de X2, este es F de X3, todas las alturas son F de X algo, ¿sí? Entonces, la altura la llamo F de XY. El Y es porque no sé cuál es el rectangulito, ¿sí? Esta es la definición, porque les quiero mostrar lo que aparece en el material. Pasamos el link. Lean despacito esto, es lo que les dije, el origen de la integral, hasta el problema que surge, queremos la respuesta, allá, queremos la respuesta a este problema. Acá hay, bueno, el ejemplo que les di, de cuando es un rectángulo, con un ejemplo, cuando, por ejemplo, para f de x igual a x al cuadrado, hace un ejemplo con rectángulos. Acá lo hace diferente, toma el punto medio, pero ven que aproxima entre A y B. Esto que está es lo que quiero. Lo que marqué en negro es la integral entre 0 y 4 acá de la función x cuadrado diferencial x. ¿Y cómo la aproxima? Mediante, ¿cuántos rectángulos son? A1 más A2 más A3 más A4. ¿Sí? Con 4 rectángulos en este ejemplo le dio 21. Acá los hizo, en vez con base 1, los partió más chiquititos. Con base, esto que mide acá, la base de cada rectángulo es un medio. Y le dio 21,25. Se va mejorando, se va aproximando más, ¿sí? Eso es lo que les decía hoy, pero con un ejemplo particular acá en el material. Y esto es lo último que les dije. El área, ¿sí? Va a ser la base por la altura, la base de los rectangulitos, por la altura, ¿sí? La suma, ¿se acuerdan que esto en mate 1 es la suma de cada rectangulito, y esto significa simplemente que los quiero hacer cada vez más chiquititos, ¿sí? Bueno, en realidad eso es que sea chiquitito, y eso que es todo, ¿sí? Bueno, la integral, la definición formal de integral, es precisamente eso, es lo que hizo Riemann, ¿sí? Todo esto que hablamos hoy es introducción. No es que ustedes cada vez que integren van a tener que aproximar por rectángulos. O sea, no van a tener que hacer lo que hace Riemann, porque vamos a saber, vamos a estudiar métodos de integración, ¿sí? Pero bueno, para que no parezca como esto es así, está hecho según la historia, como lo fueron construyendo al cálculo integral, ¿sí? Esto creo que se los dije. Esa S, no les dije porque era una S estirada, es una S estirada porque es la suma de los rectángulos, la suma de Riemann, ¿sí?
se pone el límite inferior, el límite superior, la función que vos querés integrar, se llama integrando, y esto no se lo olviden porque es importante decir, bueno, con respecto a qué variable estoy integrando. ¿Sí? Sí. Newton, que es nuestro amigo, usó esta notación en derivadas, por ejemplo. Recuerdan que hasta recién usaban f' de x para derivadas. El otro amigo, Leibniz, que nombra, ahí no me acuerdo quién fue, introdujo los diferenciales. Entonces, para el primer parcial nos sirvió siempre la notación de Newton, pero para integrales, como queremos los diferenciales, necesitamos la notación Leibniz, ¿sí? Pero bueno, es una igualdad, ¿está? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguna consulta? Recuerden que es introducción, ¿eh? Estamos aprendiendo a ver qué hizo el hombre este Riemann, ¿sí? Bueno, vamos a Newton, a Riemann, a Leibniz. Bien, ¿qué pasa? Vieron que siempre los dibujos que hago y los que hablamos son funciones continuas y positivas, ¿sí? Es porque es más fácil de ver, pero ustedes más adelante van a ver negativas, que toman partes positivas, negativas, y este teorema que aparece acá te dice un poquitito más, porque ese teorema te dice, si f es continuo en el cerrado, como los dibujos que estoy haciendo, o si f tiene finitas discontinuidades, entonces puedo hacerlo. Es decir, entonces f es integrable en AB, es decir, la integral definida existe. ¿Sí? Voy a hacer un dibujito para convencerlos de ese teorema. Cuando tenemos una función continua, cerrados, por ejemplo, las que estamos haciendo, por ejemplo, qué sé yo, esta, en AB, se convencen. Existe la integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Por qué? Porque lo que hicimos recién lo hacemos mediante triangulitos, dale, rectangulitos. ¿Sí? Pero ese teorema me dice que yo puedo hacer la integral entre A y B de f de x diferencial de x cuando tiene finitas discontinuidades. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, dos discontinuidades? Si tenemos dos, de vuelta acá está A y acá está B, supongamos que la función tiene discontinuidades. Por ejemplo, hace así, después pega un saltito, ¿no? Así, después otro salto, por ejemplo, así, ¿sí? Acá donde pegó el salto, voy a decir que fue en el valor x1, supónganse. Y acá voy a decir que es en x2. Está en A y acá está en B, ¿sí? Yo quiero el área. Entonces, se ve que va a ser la suma de esta areacita, es chiquitita porque son más grandes la otra, ¿no? Y esta, la integral entre A y B, va a ser, bueno, hacer la integral entre A y x1, sumarle de x1 a x2 y sumarle de x2 a B. ¿Se ve eso? O sea, lo rayado va a ser encontrar lo que hay, el área que hay abajo de esta curva entre el eje X y A y x1, o sea, A, x1, bueno, esta función se llama f también, f de x diferencial x, ahí ya barrí el primer pedacito, yo la quiero toda, entonces tengo que sumarle de x1 hasta x2, ven que siempre se mide en x, f de x diferencial x, más este pedacito me falta, de x2 hasta b, de f de x. Pero ven que la puedo calcular. Eso sirve cuando vos tenés que integrar una función que no es continua. Porque hasta ahora siempre decíamos, bueno, una función es continua y positiva, hago esto, hago los rectangulitos. Y más adelante vamos a hacer con métodos.
En cambio, acá que tiene discontinuidades, por cómo lo vi, no lo podría hacer. Pero sí lo puedo hacer gracias a este teorema. El teorema me dice que yo puedo integrar siempre y cuando la función sea continua o que tenga finitas discontinuidades. ¿Sí? Va a ser integrable. Acá le hice con 2, pero tienen que tener finitas. O sea, no sé, 8, 25.000, pero que sean finitas discontinuidades. Eso es el teorema. Y después aparecen una serie de propiedades de la integral definida, o sea, entre A y B. Estas integrales son re importantes para cuando veamos, cuando tengamos que integrar, no aproximando, sino integrando con los métodos, por ejemplo. ¿Sí? Si les parece, vamos a convencernos de cada propiedad y vamos de estos que aparecen acá. ¿Sí? Bien, leamos la primera propiedad de la integral. Dice, de x, ¿qué valores tendría? El diferencial de x, recuerden que no es un valor. El diferencial de x significa, acá no hay un por, ¿eh? Acá entre esto y esto, ¿sí? No hay un por. Esto es notación. Y dice con respecto a qué variable integro. Por ejemplo, en el punto 1 estoy integrando con respecto a x. No es un número, ¿sí? O sea, no es una constante. Bien. ¿Qué dice la primera propiedad? Bueno, necesitamos dos funciones integrales en AB, o sea que podamos encontrar la integral. Cada un número, entonces dice, intervalo de ancho C. La integral entre A y A de f de x diferencial de x es 0. Fíjense que los límites de integración son A el inferior y A el superior. Entonces, ahora tenemos una función positiva, todo bien. Es un punto, como dice Carla. No tengo como área, ¿no? Acá está A, acá está B. Y queremos empezar a integrar desde A hasta A. Es este punto que dice Carla. ¿Tengo área? Propiedades. ¿Tengo área abajo de la curva? Si empiezo en 0, perdón, y si empiezo en A y termino en A. Como no hay área, porque es un punto, ¿sí? En la integral entre A y A, o sea, la integral de un punto, si querés, como no hay área, es 0. ¿Sí? Esto es lo que dice la 1, la propiedad 1. La propiedad 2 es orden de integración. Cuando tengamos que hacer los ejercicios usando las propiedades, es probable que por alguna situación, para resolverlo, ustedes tengan que cambiar los órdenes de integración. Por ejemplo, acá el límite inferior es A y el límite superior es B, de la función f de x diferencial x. Si yo, por ejemplo, por alguna situación necesito el B abajo, o sea, que el límite inferior sea B, lo puedo hacer. Puedo hacer esto siempre y cuando le enchufo el menos. Y esto, por ahora no los puedo justificar con un dibujito, porque necesito explicarles una cosita con respecto a función negativa, cuando toma valores negativos. ¿Sí? Por ahora déjenme los stand-by, pero tengan en cuenta eso, que si queremos cambiar el orden, hacemos tap y le ponemos el menos. La propiedad 3 son dos, 3A y 3. Bueno, yo le pongo A y B. Se llama linealidad. La A dice, si vos tenés la integral entre A y B de f de x más otra función g de x, diferencial x, ahora en 3A, el integrando, ¿quién es? Ustedes me dicen. El integrando, ¿quién es? ¿Quién es el integrando?
Acá es f, ¿no? Lo que está dentro de la integral. Bueno, pero digamos sin el diferencial, ¿no? Porque es notación. Sería lo que está dentro del paréntesis mejor, del paréntesis de afuera. Sí, f más g, sí. Adentro del paréntesis, f más g, ¿sí? No es una Q, es una F. Estas son mis F. Y estas son mis Q. Son diferentes. Y esta es mi G. F. Todo el mundo se me ríe con mis F, lo sé. Esta es mi F. Y esta es mi Q. No se entiende, ¿no? Bueno, no importa. Si es Q más G, va a ser la integral. Va a ser la suma de las integrales. Fíjense. ¿Vieron lo que hice? ¿Cómo se lee? La integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Es como muy natural esa propiedad, ¿no? Como en los límites. Perfecto, Carla, sí. Y esta propiedad, que también se llama linealidad, también es como los límites. ¿Saben? ¿Saben por qué es como los límites, las propiedades? Por cómo definimos la integral. Límite, muy bien, Ignacio, ¿eh? La integral es el límite cuando es cerca infinito de la suma. ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba haciendo las propiedades. La otra propiedad es que si vos tenés la integral entre a y b de k por f de diferencial x, ¿quién es el integrando acá? ¿Qué estoy integrando? ¿F sola? Antes era F más G, o Q más G según Maxi. Acá es K por F, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis grande, ¿sí? Bueno, lo que pasa acá es que, como en límites, si está multiplicando, la K hace tuk, se va para afuera de la integral. Se queda igual a K por la integral entre A y B de F de X diferencial X. ¿Sí? Como límite, si tenías un numerito, número, multiplicando, está afuera. Eso ayuda un montón cuando tenés que resolver que ves un número ahí multiplicando molesto, está afuera. ¿Sí? Es lo mismo. Y estas dos propiedades se llaman linealidad, ¿sí? Que es la que están acá. ¿Sí? Después aparece aditividad, la propiedad 4, y la propiedad aditiva la usamos inconscientemente. Por ejemplo, ¿vieron que acá queríamos el área y la partimos en suma? Si vos tenés, por ejemplo, querés calcular esta área entre A y B, lo que rayé negro es la integral entre A y B de, se llama F, de F de X diferencial X. Bueno, la aditividad dice que puedo, si quiero, hacerlo en dos partes. Y luego la sumo. O sea, hago la integral entre A y C de F de X, después hago la otra entre C de F de X, y luego la sumo, porque son dos áreas que quiero sumar. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Venimos bien con las propiedades? Igual ahora hacemos ejemplos. ¿Venimos bien? ¿Se corta el audio? Se corta el audio. Me imaginé porque me aparece. Voy a sacar la cámara para que no se me vaya toda la internet ahí. ¿Está bien? Y sigo estando. ¿Ven que tengo que hacer todo un lío?
Bien. Ah, entre uno y otro. Entre lo que les muestro, que voy a esperar un ratito entre uno y otro. Bien, ahí scroll, no sé qué es scroll. Lo mío es la matemática, solo eso. ¿Mejora? Con la ruedita pasa. Ah, ok, ok. Claro, scroll. Qué tonta que soy, ya me doy cuenta. ¿Ahí mejora un poquito o no? Bueno, generalmente ayuda a que me saque la cámara. Por eso la saqué, pero mucho no me gusta que no me vean, como que habla una voz en off. Bueno, la otra propiedad es la propiedad de comparación. Lo último es la propiedad aditiva. La propiedad que vos cortás, ¿ves? Ya empiezo a hacer señas con las manos y no tengo la cámara. Cuando cortás el intervalo, por ejemplo, acá el intervalo entre A y B lo corto con C. Entonces, si yo quiero la integral entre A y B, ¿cómo hago? Hago entre A y C, que es la primera que puse acá, hago la de C y B, o sea, a partir de acá hasta acá, y la sumo. Y esta ya la hicimos acá. Ahí, cuando hicimos el teorema. ¿Sí? La otra propiedad es la propiedad de comparación. ¿Las cinco? La propiedad de comparación es lo siguiente. Supongamos que vos tenés funciones, una más chica que la otra, en el intervalo AB. Por ejemplo, qué sé yo, esta es la función F, no, se llama G esta, ¿sí? Y esta que está acá se llama F, ¿sí? ¿Ven que F es más chica que G? La que está abajo es F. Lo que dice el teorema es que la integral, ¿por qué rayé esto con negro? No, voy a cambiar de color. La integral entre A y B de f de x diferencial x es lo que está abajo de la f entre A y B. Estoy marcando en rosa. La integral entre A y B de la g de x es la que yo rayé en negro. Si las comparo, ¿cuál de las dos es más grande? La g, la integral de la g, ¿no? Esta, el área esta, la negra, es más grande que la rosa. Entonces, eso siempre se cumple. Si f es menor que g, la integral de f es menor que la integral de g. ¿Sí? Es como que conserva el signo. ¿Tá? Y la última, es lo que era, ahora se la muestro en el material, se llama acotación. Es la propiedad de la integral que más me gusta, pero que menos se usa. Pero bueno, puede llegar a aparecer. Supongamos que tienen en AB una función así. A ver si me sale. Este es el A y este es el B. ¿Ven que esta función f tiene acá un mínimo y que acá tiene un máximo? Eso lo saben del primer parcial. Acá lo voy a llamar m de mínimo, empieza a decrecer y después a partir de acá crece, mínimo. Y acá hay un máximo, crece, decrece. ¿Sí? Bueno, la integral entre a y b de f de x diferencial x es lo que estoy marcando acá. La integral entre a y b de f de x diferencial x es lo que rayé negro. Me voy a construir un rectangulito
que va a ser este. Es un rectángulo, aunque no lo parezca, porque mi pulso no es muy bueno. El rectángulo rosa, lo vamos a llamar, qué sé yo, R1. ¿Qué base tiene? Les pregunto la base porque voy a crear el área de ese rectángulo. ¿Cuánto mide la base de R1? Muy bien, Carla, B menos A. ¿Y cuánto mide la altura? F de M. Permíteme poner M solo porque yo quiero el valor en X. ¿Sí? Pero es lo mismo más que se llama M. Entonces, el área, si esta altura se llama M y esta base se llama B menos A, el área de R1 es M por B menos A. Y fíjense que lo rosa es más chico, o sea, el área rosa es más chica que lo que rayé negro. ¿Sí? Ahora, con otro color me voy a fabricar un rectángulo más grande, de acuerdo, bueno, tendría que pasar por M, a este M grande. ¿Sí? Este es el rectángulo 2. De la misma manera, ¿cuál es la base? La voy a escribir arriba, pero es lo mismo, porque es un rectángulo. ¿Cuál es la base del rectángulo verde? ¿Cuánto mide? Lo mismo que el chiquitito, ¿verdad? ¿Ya? De menos A. Y la altura, como acá esta es la altura, esto mide M. Se mide en I. ¿Sí? El área verde es base por altura. Base por altura. La cosa es que lo verde es más grande que lo negro. ¿Sí? Entonces por eso pongo ese signo. Esta propiedad se llama acotación porque vos encontrás una cota inferior a la integral y una cota superior. Y aparece, que aparece, no sé dónde, acá. Pasa que no hay dibujo. ¿Sí? Les quería hacer el dibujo para convencerlos de estas desigualdades, y sin el dibujo como que no se ve. ¿Está? ¿Alguna duda con respecto a las propiedades? Son 6. ¿Alguna duda? ¿Todos bien con esto? Bien. Vamos a ver como para, estoy como, quiero que lean un chiquitito, repásenlas porque las vamos a necesitar, ¿sí? Los nombrecitos, intervalo de 8 a 0 es el del punto, orden de integración cuando yo hago tac, los cambios, linealidad de la suma, linealidad del producto escalar, aditividad cuando lo corto con un numerito en el medio, adentro en realidad, y comparación con la cota inferior y superior, para hacer algún ejercicio, ¿sí? Una observación con linealidad. La integral de la suma es la suma de las integrales y también vale con menos. La integral de la resta es la resta de las integrales. ¿Sí? No se cumple con el producto y con el cociente. No con el producto, no con el cociente. ¿Sí? Ojo con eso. Vale, que lo puedo como si fuese distribuir el signo con más y con menos. ¿Sí? Bueno, quiero que lean el ejemplo 1 que está resuelto despacito, ¿sí? Y que hagamos juntos alguno de estos. Déjenme ver un segundo. Estos, a ver cuáles puedo hacer. Bien, les voy a hacer el 2, solo porque si quieren hacer el 1, lo hice en la comisión anterior, si lo quieren chusmear, ¿sí? Dice, los datos que te dan son estos dos, que la integral entre menos 2 y 3 de h es 12. Entonces, 5, 12, el b, ¿sí? El a, si lo quieren ver, lo hice junto, traten de hacerlo solitos, lo hice con la comisión anterior. La integral, datos,
la integral entre menos 2 y 3 de la función h exponencial de x es igual a, no tengo nada, 12. El otro dato que te dan es que la integral entre 0, no es que no me acuerdo, entre 0 y 3 de h es 3. Entre 0 y 3 de h de x y de x es igual a 3 y te piden, hallar te piden, no tengo ni idea, el valor de la integral entre menos 2 y 0 de h de x diferencial x. ¿Sí? Bueno, la cosa es rebuscársela usando las propiedades y escribirlas, ¿no? Para poder encontrar. Ah, Mariana dice, usemos la propiedad 4. Ah, la aditividad. ¿Cómo la puedo usar? Me gusta la idea, ¿eh? Si quiero de menos 2 a 0, ¿qué se le ocurre? Yo me di cuenta. ¿Se dan cuenta cómo usarla? De menos 2 a 0 es la que quiero yo. Lo que puedo hacer es, como me da una más grande, de menos 2 a 0 de h de x diferencial x, puedo usar la de menos 2 a 3, era el dato, que ya me olvidé, de menos 2 a 3, h de x diferencial de x, y ahora le tengo que sacar lo que no quiero. Y lo que no quiero es de 0 a 3. ¿Me siguieron o no? Y restarle, tal cual. ¿Sí? Acá poniendo cuál es la propiedad. También nos dijo propiedad 4, o si no ponen por aditividad. ¿Sí? Bien. Y recién me el resultado, porque de menos 2 a 3, estos 12, la primera 12, este es un menos, ¿sí? Y este que está acá, ¿cuánto es? 3. Y es el resultado que me estaban dictando. ¿Sí? Esto, lo que quiero es que resuelvan, primero quiero que hagan el ejemplo 1 sin mirar. Por ejemplo, eh, miren los datos y hagan A, B y C sin mirar esta parte. Y después chequean. ¿Sí? Hacen el 1, si quieren lo chequean en el video de la clase anterior, que en un ratito lo subo. Este lo hicimos juntos y quiero que pregunten en el foro el 3. ¿Sí? Déjenme ver qué hay después. Bien, después ya nos metemos en cálculo, cómo calculamos. Aparece el teorema fundamental del cálculo, que es súper importante. Seguro que aparece regla de Barrow. Acá aparece regla de Barrow para integral definida. Y después empieza indefinida. Bueno, vamos a cortar acá, porque ya es mucho. Pero les encargo que miren el ejemplo, hagan el 1, el 2 y consulten. ¿Sí? Ah, no vi que le han preguntado en el low motion. ¿Te parece que lo mires en un ratito? Para que voy a poner el video. Bien. Prefiero que lo intenten. ¡Ay, lo saqué! Claro, eso te iba a sugerir. Antes de verlo, esperen que quiero que me vean porque si no parece. Antes de verlo, Leandro, te sugiero. Lo intentes hacer solito y después mirarlo. Como que uno cuando es de buscársela, ver cuál es el intervalo que te piden. ¿Sí? Pero tratar de hacerlo solo. Cualquier cosa obviamente nos consultás o lo ves en el video de vuelta, ¿sí? Pero aprovechen los foros.
¿Alguna consulta más? Para la próxima jueves, teorema fundamental del cálculo con el profesor, regla de Barrow y capaz indefinida. ¿Alguna consulta de esto? ¿Lo va a intentar? Buenísimo. Álvaro no tiene dudas. Bueno, sacó esto. Hay que ver qué sale, claro. Igual son 3, háganlo solitos y lo consultan. A ver si aparecen las dudas. Voy a detener para que no leí.